Padre, te damos gracias en esta noche porque estamos, Señor, haciendo lo que nos mandaste hacer. Bueno, en el día de ayer lamentamos que no pudimos salir al aire. Estamos estrenando programas y siempre el hacerlo causa una dificultad. Y sobre todo cuando la tecnología nos atropella aquí. Bueno, estamos hablando de la palabra. Estamos hablando de lo que en el tabernáculo de Moisés se llamaba la mesa de los panes de la proposición, que en los capítulos anteriores, ya donde explicamos lo del tabernáculo, mirábamos cómo los sacerdotes servían a esos panes y había una cantidad de simbolismos y todos tenían que ver con Cristo y cómo el Espíritu Santo era el que iluminaba sobre esa mesa para servir a los panes. Pero ahora en el tabernáculo hecho por las manos de Dios, eso que era un simbolismo, una sombra de algo que le fue mostrado a Moisés, del original que estaba en el cielo, ahora está con nosotros el original. Pregunta, ¿servimos nosotros a la palabra como la sombra nos lo enseñó? ¿O solamente le pasamos por alto a la palabra? ¿O leemos y extractamos solamente lo que nosotros necesitamos oír para crearnos dentro de nosotros una creencia casi que religiosa de que las cosas nos van a pasar porque nos apropiamos de algo? ¿O entenderá la iglesia de una vez por todas que esa mesa que proponía la palabra que Dios iba a dar a su pueblo está ahora dentro de nosotros y que Dios siempre tendrá una palabra para nosotros, para cada momento, para cada necesidad, para cada aflicción, para cada batalla, para cada victoria, para cada deseo de Él y de nosotros? El problema es, ¿servimos a la palabra de esa forma? Ahí es donde está el meollo de todos estos programas que hemos estado viendo sobre el servicio a la palabra. En donde con la lingüística de hoy tenemos que ampliar muchos más términos que manejamos hoy para poder ilustrar lo que esa sombra quería decir. Indudablemente que la iglesia se tiene que mover por una palabra. Y ya te he dicho muchísimas veces, la Biblia de tapa a tapa fue inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo para copiar todos los hechos de los hombres y los de Dios, y los que Dios iba a hacer y los hechos que los hombres podían hacer por desobedecer. Pero aunque toda esa palabra fue inspirada por Dios a través de hombres, por el Espíritu Santo para que escribieran, en ella están las palabras que Dios le dice a sus hijos. Y nos sirven ambas, unas para no cometer estos errores y mirar las desobediencias, pero las de Dios son las más importantes, porque esa es la rema, esa es la vida que habita en el corazón de Dios, el deseo para sus hijos. Pero esa rema que trae vida incluida dentro. Por eso cuando hablamos de la semilla de mostaza, pudimos descifrar en la Escritura. No dice la Escritura que tengamos fe del tamaño. No, eso no lo dice. No lo vas a encontrar en ninguna Biblia. Lo que sí dice es que la semilla tiene adentro una orden para hacer algo cuando una acción se haga con ella. Entonces él está narrando cómo la semilla tiene su confianza puesta en que ella adentro, aunque por fuera se ve seca, por dentro tiene una orden para hacer algo en el momento que sea colocada en el lugar que ella necesita para desarrollarse. Asimismo es la palabra de Dios.
Entonces la mesa de los panes de la proposición, o lo que llaman los judíos o los hebreos, la mesa de las presencias de Dios, es simplemente encontrarse con el pensamiento de Dios, con la vida de Dios, con la rema de Dios, en su palabra. No en toda la palabra que mandó a escribir aquí, porque casi el 60 o el 70% está narrando las historias de hombres que utilizaron esa palabra o que desobedecieron esa palabra. Lo importante es que tú te encuentres con esa rema, porque al encontrarte con esa vida del corazón de Dios, te encuentras con Cristo. Encontrarse delante de la palabra es encontrarse en presencia cara a cara con Cristo, el verbo que se encarnó, que se humanizó. Pero ahora que el Señor Jesús subió en su cuerpo de gloria, aunque en la posición de haber adquirido la naturaleza humana, fue glorificado en ella para subir, Cristo, igual que al principio, se volvió a quedar acompañando al Espíritu Santo. Por eso aquel que tiene esa comunión con la palabra, que tiene esa unión con Cristo, que aprende a que Cristo se le revele a través de las palabras que Dios dice, ese sabe contemplar a Dios. Y como te lo he dicho tantas veces, no hay quien contemple al Señor que pueda seguir igual. Una vez que se te revela Cristo, Él te toca. Y si Él te toca, te tiene que cambiar. Te tiene que cambiar, o no te encontraste con Cristo. La Biblia se te convirtió en historietas. Sí, yo sé que Él te duele mucho, pero es la verdad. Hemos navegado por la Biblia narrando historietas, pero no encontrándonos con Cristo. Por eso en estos, creo que me falta este y otro capítulo, vamos a ir cerrando todo lo que es la mesa de la proposición. Ella, la palabra, debe de ser todo lo que somos. La Biblia es autosuficiente para tener las respuestas para cada una de nuestras cosas. Todo lo que esperamos está en ella. Y todo lo que amamos también está allí. No, ella no es como un sentimiento, no, ella es presencia y voluntad en cuerpo natural. Y ojo con esta palabra. ¿Por qué en cuerpo natural? Cristo es espíritu. Por eso Jesús dijo que las palabras que Él hablaba eran vida. Él no dijo que iba a dar vida, eran vida. Quiere decir que una palabra de Dios en Cristo es una realidad. Por eso es que se hace natural siendo divina. Claro, para aquellos que aprenden a confiar en la fidelidad de ese Cristo. Porque todo se basa en fidelidad, confianza y creer y obedecer. Fidelidad, confianza, creer y obedecer. Son las 4 cosas que hacen que la Biblia sea practicable. La Biblia se hace enseñable cuando estamos aprendiendo de los principios. Cuando nuestros maestros nos hacen mandamientos con esos principios. El mandamiento explica lo que la ley está escribiendo. Pero tú no te puedes quedar solo en enseñable. Ahora tú tienes que pasar al campo en donde tú cultivas la confianza basado en la fidelidad de Dios. ¿Y cómo se hace eso, profeta? Bueno, ya lo hemos dicho tantas veces, pero lo volveremos a decir una y otra vez más.
Cuando tú examinas toda tu vida hasta el día de hoy, conozcas del Señor o no lo conozcas, sí, porque la fidelidad y la confianza de Dios no es solamente para los evangélicos o para los que creen en alguna creencia, no. Hay gente que ha escuchado mucho de Dios y no conocen la fidelidad ni viven en confianza, solamente creen que Dios puede hacer porque de oídas han escuchado. Sí, así es. La única manera en que tu confianza va a crecer es pudiendo contemplar primero en la historia, porque la Biblia tiene mucha historia de testimonios que se narraron a través de los siglos y todos contaron que sí había pasado. O sea, allí hay hechos, acciones de Dios que hasta la presente dan testimonio, evidencia de que sucedieron. Pero mira tu vida, mira cuando aún sin conocer a Dios, Dios te protegía, te cuidaba para un determinado momento en que te ibas a encontrar con Él. Y a lo mejor apenas hoy vengas a valorar que eso es verdad. Pero fue así. Él te sacó de momentos en donde tú pensabas que morías, que desfallecías, que no había cómo salir. Pero te sacó. De manera para ti prodigiosa, de suerte, de lo que tú quieras creer. Pero Él lo hizo. Porque era fiel a un llamado que te iba a hacer conocer. Entonces, la palabra se hace natural cuando tú tienes esas evidencias de que Dios estuvo en acción, dándote cuenta o no dándote cuenta de que Él te ayudó. Es entonces cuando Cristo se hace gobernador de nuestro culto racional. Lo que llamamos fe o confianza no existiría si no estuviera sentada en la fidelidad de Dios. Y para vivir por ella, por esa fidelidad, debemos de tener una declaración de Dios sembrada en nuestro corazón, o lo que llamamos culto racional. Evidencias reales de respuestas en nuestros momentos de necesidad o de corrección, porque muchas veces Dios no te va a responder en tu necesidad, te va a mandar en medio de la necesidad corrección, porque es Padre, porque te ama, no va a permitir que sigas cayendo cuando es hora de disciplinar y corregir. Yo sé que la gente de gracia dice, no, hoy todo es amor, todo es misericordia, Dios solo sabe dar. Sí, yo sé que Él solo sabe querer dar lo bueno. Ay, hay que merecer. No, no hay que merecer. Hay que confiar. Y nadie puede confiar si no conoce su fidelidad. Tener una declaración sembrada en nuestro corazón oculto racional, evidencias reales de sus respuestas en nuestros momentos de necesidad o de corrección o de favor. No basta con solo pensarla, una palabra, hablarla o mantenerla en la boca. Se trata de que sea oído en el espíritu de tu mente o de tu corazón, que tome por completo todo tu culto racional. Y aquí están las clases que hemos visto en las semanas pasadas. Ya te hablé del espíritu de la mente, no voy a retomar el caso porque una vez que uno lo toca hay que seguir abriéndolo y expandiéndolo. Pero cuando el espíritu de la mente, que no es el espíritu del hombre, ni es el alma, ni es el corazón, es algo que viene por la percepción de tus sentidos y llega a un taller que se llama imaginación, donde está la atención, de la cual hemos hablado, y la creación o recreación. Ahí es donde se forma el contenido que va a llenar los pensamientos. Tú puedes llenar tus pensamientos del mal o lo puedes llenar del bien.
Tú puedes llenar tus pensamientos del poder de Dios o del poder del diablo. Ahí es donde tú le entregas la manera en que quieres vivir por lo que quieres pensar, hablar y hacer. Pero vamos avanzando porque ya estos temas los hemos hablado antes. No basta con solo pensarla, hablarla o mantenerla en la boca. Se trata de que sea oída en el espíritu de tu mente o de tu corazón, que tome por completo todo tu culto racional. Si eso es así, vamos a desafiarnos, vamos a confrontarnos con el tema. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Y esta es una pregunta que para muchos los va a llevar a reflexionar sobre toda su vida. Yo siempre les digo, reflexionen desde que tengan uso de razón, a donde se puedan acordar en qué peligros estuvieron, qué decisiones tuvieron que tomar, cómo querían tomar otras decisiones y de momento tomaron otras y se decidió la vida diferente. Algunos decidieron equivocadamente y más aún, estando equivocados, nuestro Dios fue allí por nosotros. Aún si conocerle nos protegió, nos sacó, nos corrigió, nos colocó conexiones divinas para hacernos ver las cosas diferentes, pero de alguna manera se las ingenió para Él crear un hecho en tu vida que hoy tú puedes decir, eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. No había otra manera de que eso pudiera salir de ahí. Segunda, espero que esta enseñanza la coloques en tu ADN porque puede cambiar tu vida, puede cambiar tu manera de pensar, hacer y hablar. ¿Qué te ha dicho Dios? Esto sí que es importante. Déjame tomar agüita, que es que este tema está muy violento. ¿Qué te ha dicho Dios? Y aquí este punto sí tiene bastante tela de donde cortar. Ok. Hay personas, o habemos personas, a los cuales en determinado momento de la vida, Dios nos dijo algo. Y eso algo era impresionante, sobrenatural, y se comenzó a dar. Pero después, Él nos volvió a hablar para hacer algo diferente, pero eso ya no nos gustaba, o no le hicimos caso, o no le prestamos atención. Te pregunto, ¿qué palabra es la que tiene valor hoy? ¿La que te dijo hace tanto tiempo o la que te dijo en estos días, hace meses, el año pasado, o que te la dijo hoy? ¿Cuál de todas las palabras que tú has recibido es la que tiene validez hoy? Porque cuando yo hablo con mis hijos de algo, ese algo es para resolver en el momento. Ya te he dicho, tenemos una empresa de familia, pero después yo no puedo estar hablando con ellos de una decisión que tomamos hace 2 o 3 años para hacer determinado trabajo y hoy en un trabajo diferente voy a tener en cuenta aquellas órdenes que yo le di. No, el mundo avanza, el comercio avanza, las técnicas son diferentes, los clientes están solicitando diferentes servicios. Yo tengo que estar con la respuesta de hoy. Entonces, ¿qué te ha dicho Dios? Porque hay gente que está pegada a palabras de hace 20 años, 30 años, 25 años, 10 años, 8 años, 5 años. Pero ¿qué te ha dicho Dios hoy? Eso es lo que importa. Aún más. Vamos más profundo. ¿Qué has hablado tú con Dios hoy? ¿Has hablado con Él? ¿O simplemente has dicho como el Señor Jesús? Aquellos que no usan sino repeticiones de palabras, pero que nunca buscan en la intimidad a Dios. Porque cuando Él habla de entrar en tu cuarto, cerrar la puerta y botar la llave casi, está hablando de no salir de allí en esa comunión con Dios,
en esa llegar a buscarlo vehementemente, en la necesidad de morir o vivir si no se recibe de Dios las instrucciones. Entonces, ¿qué has hablado con Dios hoy? En estos días, ¿has buscado de Dios que Él te hable una palabra, que Él te diga un deseo, que Él te marque tu camino? ¿O tú llegas allí con tus planos preparados y le dices, Señor, estos son mis deseos, bendícelos? Señor, bendice mis deseos. No. Por eso es muy importante, no que me ha dicho, sino que me dice hoy que yo haga. ¿Y qué hablé yo con Dios hoy? Yo te desafío a algo de lo sobrenatural. Porque estamos en una época en que el Espíritu Santo está haciendo muy real las cosas proféticas de abundar la gracia en medio del pecado. Y estamos viendo en muchísimas congregaciones el derramamiento del Espíritu Santo con milagros, con señales, con unas palabras y unos principios de Dios que están revolucionando la vida de los hermanos en tiempos muy complicados como los de hoy. Sí. ¿Qué has tú hablado con Dios? ¿O tú estás buscando que te tiren por ahí una palabra hechicera, ilusoria? Buscando como los que buscan los brujos para que le digan mentiras. Dejémoslo allí, pero te dejo el desafío. ¿Qué te ha prometido Dios que va a hacer en las palabras que te ha dado reciente? O si te has encontrado con Él, ¿qué te ha dicho cuando tú le has preguntado? ¿Has tenido la paciencia para perseverar vehementemente hasta ver su rostro? Profeta, nadie ha visto su rostro. El que ve a Cristo es como si viera al Padre. El mismo Señor lo dijo. Lo que pasa es que tú lo quieres ver en persona y Él es espíritu. Pero la palabra, cuando se te revela, acabas de ver a Dios, acabas de ver a Cristo, acabas de ver al Hijo, y el que hace que eso pueda suceder es Jesús, por los méritos del Getsemaní a su cruz y la resurrección. ¿Cómo te sientes en tu creer hoy? Y esta es la palabra que conjuga, casi la totalidad de los mensajes que hemos estado mirando en la mesa de la proposición, o en la palabra que Dios propone, o la palabra de presencia en nuestro interior. Ya no la mires aquí en el tabernáculo, ya no es esta mesita, no, está aquí adentro. ¿Cómo te sientes en tu creer hoy? Y ahora tenemos que recopilar muchas de las enseñanzas. ¿Qué tú estás creyendo hoy que Él va a hacer? ¿Y por qué tú crees que Él va a hacer lo que tú estás creyendo? ¿Te lo dijo? ¿Lo habló contigo? ¿Te lo prometió? ¿Ha dicho que te lo va a dar? Para que tú puedas creer hoy que Él lo va a hacer, y que tú confías en que Él va a hacer lo que tú estás creyendo, porque Él ha sido fiel con cada una de las cosas que te ha hablado y te ha dicho que va a hacer. Y aunque tú has perseverado por tiempo para que eso suceda, tú has visto el fruto de la confianza que tú has puesto en su fidelidad por la cual creíste. Para que tú tengas en cuenta, ahí estamos tocando varias cosas que no son iguales. El creer tiene que estar sentado en la confianza, en Él. La confianza tiene que estar sentado en la fidelidad que yo le conozco a Él. Cuando tú tienes esas tres cosas,
Ahora vas a pasar a la obediencia, obedecer lo que estás creyendo. ¿Cómo está tu creer hoy? Basado en esas cosas. Y no me tienes que decir, ¿dónde está eso, profeta? Aquí está en la Biblia. Comienza, detente a mirar cómo el apóstol Pablo comenzó a la gente de Macedonia, en donde estaban las iglesias más influenciadas por el pensamiento griego, a hablarles no en la filosofía de lo que es la mente, pero cogió lo que es lo de la mente y lo explayó a nivel espiritual, que fue lo que el Señor Jesús hizo. Si tú miras, nunca vas a ver al Señor Jesús salvo de lo que cuando Él bajó de la tentación y le fue dado el libro de Isaías, que Él decía, Pedro, pásame a Geo, pásame a Moisés. No, Jesús les espiritualizaba la palabra. Eso solamente se puede hacer en el campo interior del espíritu de la mente. Pero tienes que buscar los capítulos que hablan de eso. Este es el cuestionamiento para hacer el cierre. ¿Qué estás esperando que Dios haga por ti? Ya esta pregunta es mucho más pesada. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás esperando que Dios haga por ti, es porque tu creer está correcto, sentado en la confianza que tú tienes en tu Dios, de que Él ha sido fiel contigo y que la historia narra la fidelidad de Dios. Entonces, aquel que está en esa roca, que está firmado, está esperando que lo que está creyendo Dios lo va a hacer. Ahora, en este punto es ejercitar la paciencia. Por eso es que el apóstol narra, escribiendo por el Espíritu Santo que le está soplando, que con la paciencia se alcanzan las promesas y los pactos. Porque ya los ganaron. Entonces, si los ganaron, ¿por qué no me los dan si soy heredero? Porque usted puede vivir toda su vida como creyente estando en posición, pero jamás pasar a posesión. El que está en posición sabe que le va a tocar jugar, sabe que le van a otorgar, pero no más, él está allí. Pero pasar a posesión ya es diferente. Posesión es tomar, posesión es adquirir lo que es mío, posesión es vivir donde a mí me dijeron que tenía que vivir, posesión es disfrutar de lo que me dijeron que era mío. Es un heredero que no va a cobrar, es un heredero que ya cobró. Cuando está de esa manera, entonces tienes expectativas por recibir lo que Él te ha dicho. Ahí es donde está la diferencia. Alguien que recibe de Dios una palabra en su corazón, aquel que tiene esa comunión con Dios, que no anda buscando a alguien que le cuente lo que Dios dice, porque va a llegar a decir como Job, de oídas te conocía. No, aquel que no está esperando que le cuenten por otra boca. No, aquel que busca que Dios le hable directamente. Este tiene expectativas por recibir lo que Dios le ha dicho, porque lo ha recibido de primera mano y lo recibe directamente de su Dios. Esto lo que crea es algo que el hombre no puede crear. El hombre te puede crear esperanzas que te va a ayudar, que te va a soltar el préstamo, que vas a alcanzar esa propiedad, que ese carro lo vas a poder tener, pero ante el menor riesgo que sienta el hombre, te suelta, no le convienes. Dios no. Dios se juega todos los riesgos, porque Él sabe cómo tratar contigo y cómo hacer que lo que Él te diga suceda. Lo único que Dios requiere es que tú aprendas a cultivar
confianza basado en la fidelidad que Él te ha mostrado y en lo que en la historia muestra de lo que Él es fiel. Entonces ahí ya no nacen esperanzas que se pueden borrar mañana. No, señor Pérez, usted no calificó para el préstamo. Ok, ya, se murió toda la esperanza que tenía, toda mi ilusión, todo mi sueño. Pero cuando Dios crea esperanzas, ellas tienen poderosos motores a bordo, que se llaman motivación y actitud. No es lo mismo que tú recibas esa fuerza interior que te motiva a hacer algo, porque Dios es el que está colocando la fuerza que te hace mover. Por eso Él dice, no es con tu fuerza. No es con mi espada y con mi espíritu, con la palabra y con mi espíritu. Él nunca apartó que las cosas fueran con la palabra de Dios, peleando como una espada de doble filo, separando lo carnal de lo espiritual y manejada por el Espíritu Santo. Esas son las motivaciones que nadie puede apagar. Porque por aquí te cierran una puerta, pero tú estás esperando la puerta garaje que Dios te va a abrir. ¿Por qué? Porque tienes una palabra de alguien que en la intimidad te dijo lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, con quién lo iba a hacer. Tienes las evidencias de que lo que te habló hace años no es lo que tú vives hoy. Hoy tú vives lo que Él te dijo hoy que va a hacer. Mientras tú tengas esa palabra fresca de Dios, tú tienes constantemente las misericordias nuevas, las fuerzas nuevas, las esperanzas nuevas. Te montas en el avión de la fe, en aquel que vuela pero fuera del cosmos. Esa fuerza que no tienen los aviones regulares. Aprender a caminar en la fidelidad es aprender a caminar solo cuando Dios nos hable una palabra. ¿Cuánto evitaríamos de errores si aprendiéramos a movernos con esta dirección? Movernos solo cuando Dios nos dé una palabra para hacer algo. Lo demás, como yo digo, es quemar pólvora en gallinazo. Sí, es gastar fuerza y energía por tiempo y exagerado de trabajo que no va a traer el fruto, y si trae el fruto es muy pasmado. Pasmado es cuando son muy pocos frutos y con muy poca carne de fruto. Y no se mantienen, se caen muy fácil del árbol. O sea, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero sin una palabra que te guíe. Simplemente es tu deseo queriendo hacer. Y allí es donde, si tú eres ciego y te tapas y cubres tus oídos y cubres tus ojos, no vas a ver y no vas a escuchar, que lo estás haciendo con tu fuerza, no con la fuerza de Él. La fuerza de Él es confianza en Él, fidelidad en que siempre lo que Él dice va a ser veraz. Puedo creer en esa palabra que me dio en estos días, la que me dio hace un mes, porque Dios se mueve todos los días en las obras que está haciendo. No te quedes con una palabra de años cuando ya esa palabra no ejerce hoy. Porque cuando nos dé una palabra seremos inundados por Cristo y tendremos el poder de hacerlo todo con Él. Isaías 30:21 dice el profeta: aunque el Señor os ha dado pan de escasez y agua de opresión. O sea, un momento en que estamos de esta manera, con lo justo o con necesidad, y llevamos tiempo así, y le llamamos a eso vivir por fe, teniendo lo justo, la gota precisa, allí. Entonces dice que aunque el Señor es el que te ha puesto allí, porque eso tiene mucho que ver con los desiertos. Hay desiertos en que Dios nos mete y hay desiertos en que nos metemos nosotros. Este desierto que narra aquí Isaías, Dios ha hecho que haya escasez en muchas cosas para llamar tu atención. Pero dice el profeta: tu maestro no se esconderá más,
sino que tus ojos contemplarán a tu maestro. A mí me encanta esta escritura simbólica del profeta. ¿Cómo poder contemplar al profeta? ¿Cómo poder contemplar al maestro? ¿Será que estaba narrando los hechos de la vida de Jesús solamente? ¿Y qué pasa con todos los que creemos que no lo vimos? Mira la contemplación que el Espíritu Santo le da al profeta. Tus oídos oirán detrás de ti una palabra. O sea que contemplar al Maestro y que no se va a esconder más es nuestro Cristo. Nuestro Cristo, el Verbo de Dios. Él va a hablar detrás de ti como alguien que se acerca para hablarte en voz baja, para que los demás no se den cuenta de lo que Él te está diciendo. Porque Dios, esa es la misericordia y compasión y el amor de nuestro Dios. Él no te va a avergonzar, te va a corregir con amor. Y una de las cosas es que va a venir detrás de ti por tu espalda y te va a hablar a tu oído. Esto me está hablando de que si yo estoy buscando al Señor, es presencia de Dios descendiendo donde yo estoy, buscando orar a Él o hablar con Él, que es lo correcto. Y su clamor, que siempre lo escucha y que siempre me mira, ha decidido descender de su gloria para hablarme detrás de mi oído. Detrás de ti una palabra que te dirá: este es el camino, anda en él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. O sea, Él, cuando te hable, te va a decir la ruta a seguir por cuanto le estás buscando. Te va a dar una palabra tan clara que va a ser como cuando alguien te habla detrás de tu oído, algo muy personal, muy íntimo. No es un secreto, sino que desea que solamente tú lo escuches. Pero te va a decir en el momento que tú te encuentras, en la necesidad que tú tienes, en la petición que le estás haciendo, Él te va a hablar y te va a decir cuál es el camino, si es a la derecha o a la izquierda, señalando la ruta correcta que Dios demarca para tu vida. Cuando confiemos en las palabras que Él nos hable, aprenderemos a caminar en su voluntad como nos lo recomienda siempre en su escritura. ¿Y cómo saber que Dios nos habló? Porque esta es la pregunta del millón. Cuando una palabra dicha por Él, la sentimos así, como que alguien nos habla a nuestro oído, o pareciera que una mano se metió dentro de nuestros pensamientos y sin nuestro permiso comenzó a escribir algo, y de pronto nuestro pensamiento se llena de esa fuerza, de ese poder de Dios, y contiene un mensaje. O de pronto en tu oración comienza Dios a influenciar con su espíritu en tu imaginación y a recrear una vida que tú no conoces, pero que Dios quiere que tú hagas. Esas son las maneras y las formas. Te acuestas de una manera, a lo mejor te acostaste hasta enfermo, maluco, tuviste muchos problemas, muchas cosas que hacer en el día, no le resolviste, y en la mañana tú despiertas y de pronto en tu mente hay escritos mensajes de Dios hablándote cosas que tienes que hacer, por dónde caminar, y de pronto en tu imaginación se recrea el sueño de Dios, cosas que por años tú ni pensaste, inclusive ni creíste que las podías hacer, y menos que llegaran a ser tuyas. Pero Dios, que es grande, te preña con esas visiones. Así nos habla Dios.
Cuando una palabra dicha por Él a nuestro culto racional o corazón nos invade de una fuerza sobrenatural que nos afirma que tendremos lo que pedimos, tendremos lo que necesitamos, o te anuncia que nunca te lo va a dar, o por su gracia, sin tú pedir esas cosas, Él te hace saber que las tendrás. Te puede hablar a través de cosas, circunstancias, en donde te hace notar el mensaje que puso en tu corazón. A través de otras personas te lo hace saber, al meditar en su palabra cuando se te revela Cristo. Pero lo más importante es no movernos sin que Dios nos hable una palabra. Mis amados, ya mi esposa que está de nuevo conmigo me hizo señas que se me terminó el tiempo. Yo sé que estamos en el cierre, pero es apasionante cuando tenemos que ver con las palabras, porque las palabras nos pueden influenciar para bien o para mal. Una palabra que te influencie, aún no sea una orden de Dios para tu vida, y si tú comienzas a poner tu futuro ahí, toda tu vida la vas a girar hacia eso que tú crees que Dios te dijo. Y puede que esté escrito, pero no quiere decir que se va a hacer ahora. Por eso es que vivir para perseguir esa presencia para que se te revele Cristo y Él te enseñe su rostro, que es esa palabra que tiene vida, es lo que hace la diferencia entre el promedio, la pobreza, la miseria o el éxito en Dios. Bueno, mis amados, pero será hasta el nuevo programa el próximo lunes. Padre, te doy gracias, Señor, por cada palabra que tú has colocado en mis labios, porque tu Espíritu Santo, Señor, llena mis pensamientos en base a las cosas que tú me has enseñado por la Escritura y que he aprendido de tantos hombres y mujeres de Dios. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.